Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE. Muy buenas noches, bienvenidos a Somos Uruguay Televisión, programa número 22 en este segundo ciclo, último programa del mes de septiembre y ya se viene octubre, se viene la campaña electoral, las elecciones nacionales y hoy justamente la temática de nuestro programa va a estar enfocada justamente en la definición de esta campaña electoral. Por eso, sin perder más tiempo, vamos ya mismo a los avances del programa de hoy. Más Emprendedoras, un programa desarrollado por el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, Endeavor Uruguay y la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. En plena campaña electoral, se presentaron propuestas para mejorar la condición de la mujer empresaria en nuestro país. Informe especial. Mujer joven y economista. Dirigió la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía durante los dos gobiernos del Frente Amplio. Recibimos a Azucena Arbeleche, quien será la ministra de Economía en un eventual gobierno del Partido Nacional. Fue ministro de Transporte y Obras Públicas en la administración de Tabaré Vázquez. Hoy integra el comando de campaña del candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Hablamos con Víctor Rossi. Y comenzamos con el desarrollo del programa de hoy. Antes, un agradecimiento y un saludo a toda la gente de Florida. Estuvimos por allí hace algunos días en ocasión del ciclo de desayunos útiles en la Sociedad de Productores de Leche de Florida y también a la gente del centro comercial y de la propia intendencia local. El saludo para todos ellos. Allí estuvieron Mario Vergara, ministro de Economía y Finanzas, y el intendente de Florida, Carlos Enciso. A propósito de esto, reviví este desayuno útil con la exposición de Mario Vergara y del intendente Carlos Enciso el martes 30 de septiembre a partir de la hora 20, aquí a través de la pantalla de BTV. Y atención que se acerca también lo que va a ser Somos Uruguay Expoferia, 28 y 29 de octubre en el Conrad de Punta del Este. Especial oportunidad para contactarse con operadores logísticos y actores del comercio exterior. Posibilidades para nuevos negocios y de alianzas con empresas líderes de distintos países, nuevos canales que habilitan el crecimiento, dinamismo y la innovación de la industria y los exportadores. Así que la invitación está hecha. Somos Uruguay Expoferia en los días 28 y 29 de octubre en el Conrad de Punta del Este. Y ahora sí comenzamos con el desarrollo de algunos temas que nos interesa abordar. Uno de ellos es la llegada, el desembarco de Scotiabank en nuestro país, que va a estar allí donde estaban todas las sucursales del Banco Comercial. Usted en los últimos días, en las últimas semanas, pudo ver el cambio en la fisonomía y los colores de las sucursales del Banco Comercial. Bueno, fue la instalación y el comienzo de la fase operativa del Scotiabank. Somos Uruguay, en el departamento de Florida, en ocasión del desayuno útil, estuvo conversando con el gerente de Pymes y Agro de Scotiabank. Hablamos de Alberto Noria, quien resaltó la importancia que tiene la política de crédito agropecuario, crédito como empuje para el desarrollo en las inversiones para pequeñas y medianas empresas en todo el país. Va a estar trabajando en la misma forma que lo venía haciendo Banco Comercial, apoyando todos los emprendimientos, fundamentalmente aquí en la zona agropecuarios, y también los emprendimientos comerciales. Este es un banco que tiene una trayectoria muy similar a la de Banco Comercial, es un banco canadiense del año 1832 y que hoy es el banco canadiense con mayor expansión a nivel internacional. Y tiene mucha experiencia en el manejo de todo lo que es la banca retail, que es la banca dedicada justamente a las pymes y a las personas. Vamos a estar con mucho más fuerza y con mucho más compromiso trabajando en este segmento, sobre todo en los segmentos que tocan de cerca a la ciudad. Scotiabank es un obsesivo de su cliente, lo que estamos viendo es que
todos los estándares de calidad apuntan hacia una mejor atención, a una mejor calidad de atención al cliente y a brindarle al cliente, ya sea empresa o persona, la mayor cantidad de servicios posible. Y seguimos hablando de más emprendimientos. Antes vamos a saludar y a darle la bienvenida a Valeria Superchi. ¿Cómo te va, Valeria? Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, y vamos a hablar del programa Más Emprendedoras y que tiene mucho que ver con la campaña electoral y las mujeres políticas. Sí, y además ya estuvimos hablando en cierta forma de este programa cuando hicimos la presentación de Endeavor. ¿Se acuerdan ustedes cuando estuvimos hablando de emprendedores? Endeavor, bueno, que se dedica a los emprendimientos de alto impacto. Bueno, en este caso tienen un programa que se llama Más Emprendedoras. Hicieron hace unos pocos días una actividad con mujeres políticas, mujeres de todos los partidos asistieron, para ver de qué forma se puede ayudar a las mujeres a emprender desde la política. ¿Cuáles son las herramientas que hacen falta, que nos hacen falta a las mujeres muchas veces para tirarnos al agua en materia de emprendimientos? Más Emprendedoras es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Fondo Multilateral de Inversiones, el FOMIN, y es ejecutado precisamente por estas dos organizaciones, Endeavor, con Más Emprendedoras, y por OMEU, que es la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Ellos organizaron este evento con las mujeres políticas. Sí, además un evento que se enmarca en una coyuntura bastante especial. Tuvimos hace algunos días la presencia de la actriz británica Emma Watson. La actriz de Harry Potter, que justamente está un poco recorriendo el mundo, estuvo hasta en Naciones Unidas, dándole o reclamando el lugar que merece la mujer en todas las áreas, no solamente en la política, sino también en los emprendimientos y en el mundo empresarial. Exacto, y en este caso, ¿qué ejemplo más claro? Bueno, ver qué es lo que detectaron estas organizaciones del problema que tenemos las mujeres a la hora de emprender una actividad empresarial, que generalmente nos volcamos más las mujeres a las actividades más pequeñas en un estadio anterior a la PYMES, que es la pequeña y mediana empresa, más que nada a los microemprendimientos. Bueno, el BID tiene su visión de esto y sobre todo en los estudios que han hecho se ha establecido que el 70% de los egresados universitarios son mujeres y sin embargo emprendemos las mujeres mucho menos que los hombres. Pero escuchemos cuál es la visión del BID al respecto y por qué también surgió esta idea de apoyar a las mujeres. Uruguay presenta unas condiciones relativamente favorables. Nosotros hicimos el año pasado un estudio que se llama We Venture Scope con The Economist y eso señala que Uruguay está en lugar número 5 en toda la región en cuanto a las condiciones para el emprendimiento femenino. O sea que tenemos un entorno relativamente auspicioso. Sin embargo, aún casi un 70% de los egresados universitarios son mujeres y sin embargo las empresas, solo las mujeres emprenden la mitad que lo que hacen los hombres. Entonces eso realmente nos hace pensar de que existen, o sea, las capacidades están instaladas. Lo que estamos haciendo junto con OMEU y Endeavor es generando actividades de sensibilización. A la fecha el proyecto lleva 1 año y medio de ejecución y ya han pasado más de 2.000 mujeres por las actividades de sensibilización, mostrándole que existen modelos de rol, que se puede emprender, llevándole un mensaje de que existen posibilidades, que hay mujeres que lo han hecho, que también, algunas han fracasado y sin embargo han podido volver a encauzar, o sea, mostrándoles ejemplos positivos y negativos, porque a veces también de los fracasos uno puede aprender. Y volvemos a hablar de Endeavor, que intenta detectar cuáles son los problemas de inserción que tiene la mujer en nuestro país. Sí, que se han mantenido con el tiempo y la idea es poder superarlos, superando el tema familiar, de que las mujeres somos las que muchas veces nos quedamos en casa con los niños parte del tiempo. Hay otros que exceden a esa realidad y que pasan por la falta de modelos a seguir, por la falta de contactos y también la falta de financiamiento o los problemas por conseguir financiamiento. Pero escuchemos cuál es la visión que daban desde Endeavor y también desde OMEU. Básicamente eran que las mujeres no tenían modelos de rol a seguir en la sociedad uruguaya. Es muy difícil, si yo te digo, nombrame una emprendedora, una empresaria reconocida, mujer, mucha gente se queda, la mayoría de la gente se queda sin saber qué contestar. No sucede lo mismo con los hombres. Tampoco las mujeres tienen muchas redes de contacto. O sea, esa era una de las barreras que nos estaban diciendo que les pasaba.
no tenían gente a quien irle a preguntar, que las asesoraran, para hacer sinergias con otras empresas, con otras personas. Siempre se ve mucho que en el mundo de los negocios muchas cosas salen con una cerveza de por medio, en un after office después, o sea, un horario después de trabajo. Siempre es un entre horario y ambiente muy masculino. Las mujeres como que no accedían a todo eso. Otra barrera es el acceso al financiamiento. Muchas, en general las mujeres acceden menos a servicios financieros. Muchas veces sus empresas son más chicas. También puede ser porque la mujer, por histórico, no tiene tampoco muchas propiedades a su nombre, entonces no tienen garantías para hacer frente a que es uno de los requisitos que les piden las instituciones financieras. Nosotros vemos básicamente son, digamos, las carencias que se ven a nivel de la microempresa, ¿no? Es decir, ya no hablamos de la pyme, estamos en el estadio anterior, ¿no? Donde la microempresa femenina es la que, en distintos rubros, ¿no? No estamos hablando de rubro artesanal específicamente, pero sí estamos hablando de rubros dedicados al mercado interno. Difícilmente una mujer, un emprendimiento femenino está pensando en llegar a un nivel de exportación. Es otra de las barreras esas, ¿no? Es decir, el no animarse, poco la baja autoestima que a veces nosotros encontramos. Los rubros son diversos, pero sí rubros productivos básicamente, y ya te digo que están en el nivel del estadio de microempresa. Nosotros queremos que piensen ya no solamente en una pyme, sino en un emprendimiento de un valor y de mayor crecimiento. Y sin lugar a dudas muchas mujeres pueden estar interesadas en conectarse. Exacto, y todos los detalles para ello están en www.masemprendedoras.org. Ahí tienen todos los contactos posibles y a dónde acudir para emprender. Muy bien, muchas gracias Valeria. Gracias y le agradecemos como siempre, como todos los fines de semana, a Liber Luna por el peinado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Luego se viene Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Tabaré Vázquez. Y luego vamos a estar conversando con Azucena Arbeleche, que fue nominada por Luis Lacalle Pou como una eventual ministra de Economía si gana las próximas elecciones. Ya volvemos. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos, respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños, Comuna Canaria. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Informate y contratalo por el 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy. Más pymes, más desarrollo. Antel, avanzamos juntos. Seguimos adelante en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión y tenemos muchísimo gusto en recibir a Víctor Rossi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas en el primer gobierno del Frente Amplio. También integró el gabinete del doctor Tabaré Vázquez cuando fue intendente de Montevideo, cargo al que accedió por primera vez el Frente Amplio allá por 1990. Muchos años y muchas cosas han pasado hasta este 2014. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Sí, un gusto estar contigo. Bueno, ¿y se puede decir que es parte de tu vuelta a la actividad política o nunca te retiraste del todo? Uno de la actividad política no se retira. Hay circunstancias que le imponen mayores responsabilidades o aparentes retiros, pero el interés por lo que pasa creo que es un interés que uno tiene siempre y que además los ciudadanos en general
tendrían que mantener respecto a lo que pasa en el país y a lo que a raíz de eso puede pasar, como decía alguien. Claro. Bueno, en este momento te ubicamos en el equipo de trabajo, en el equipo de asesores que tiene el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, en este caso el doctor Tabaré Vázquez. ¿Qué relación te une con Tabaré Vázquez? Que a lo largo de los años, lo decíamos en la presentación, desde 1990 estás vinculado en cargos que son de confianza política. Y bueno, es eso, es la confianza, el haber trabajado juntos en distintas etapas, en distintos proyectos. Yo no conocía a Vázquez antes de 1990, lo conocí alrededor de 1990. Él me distinguió con una responsabilidad entonces, que era en el tema del transporte. Y bueno, y después fue generándose otros desafíos y ahí fortaleciéndose el vínculo. Para mí es un motivo de orgullo que él me tenga confianza, porque es una confianza ganada en el trabajo conjunto, ¿verdad? Y indudablemente él es una persona que ha tenido responsabilidades de primer nivel en el país y siempre es un orgullo, una distinción poder colaborar. Rossi, hablando de colaboración y a lo largo de tantos años, ¿en qué momento encontramos al doctor Tabaré Vázquez allí próximo a lo que puede ser una definición importante y la vuelta de él nuevamente a una segunda presidencia de la República? Yo en algún momento tuve dudas si él iba a aceptar esta segunda postulación a la presidencia de la República. Es una persona que durante todo este tiempo, incluso mientras ejerció las responsabilidades de gobierno, estuvo actuando en la medicina, en lo que es su pasión, donde me consta que tiene proyectos que ha venido desarrollando y que tiene proyectos, creo que para el futuro también. Y había ejercido una responsabilidad como presidente donde había salido muy bien parado, donde había salido con la confianza de un amplio sector de uruguayos, cosa que no es fácil. Y por lo tanto, el asumir esto, el desafío de una campaña electoral con todo lo que supone la campaña, de todo punto de vista. Cuando uno sale a la campaña ya deja de ser un referente aceptado, sino que fundamentalmente todos intentan descalificarlo o ponerles por delante las debilidades y nunca los elementos positivos, pero además lo que significa también del punto de vista personal. El lunes próximo empieza la cuarta recorrida de todo el país, departamento por departamento. Claro. Y yo, que debo tener una edad similar, sé lo que significa desde el punto de vista físico, pero además lo que significa del punto de vista de el realizar las distintas actividades y compromisos mientras se va recorriendo el país y atendiendo de la mejor manera posible a los ciudadanos. Y yendo a ese punto específico, en esta campaña el doctor Vázquez encuentra en sus contrincantes gente bastante más joven. De repente quien está, según las encuestas, prácticamente que es un hecho que va a estar en el balotaje con él, tiene apenas poquito más de 40 años. Pedro Bordaberry tiene poco más de 50 años. Bueno, es casi inevitable, ¿verdad? Porque es una desventaja. A nuestro pesar los años pasan. Siempre es una desventaja tener años. Por lo menos yo es así que lo veo, ¿verdad? Siempre es un elemento que el paso de los años es el único valor que no se puede recuperar, que no hay tratamiento, que no hay dieta, que no hay ejercicio. Es indudable. Claro que te da a veces algunas ventajas, algunas fortalezas, que es el haber vivido experiencias, el saber frente a distintas circunstancias cómo encararlas, cómo pararse, y sobre todo en el caso de Vázquez, que
que ha sido un hombre que a través de su trayectoria política ha fijado claramente los objetivos y en general los ha cumplido. Y por lo tanto eso es un elemento que da certeza, que da seguridad a los ciudadanos, y creo que eso es un patrimonio que tiene ganado, ¿verdad? Los que van a votar el 26 de octubre a Tabaré Vázquez saben por qué lo votan y qué pueden esperar de él, de sus compromisos, de los objetivos que anuncia, de su gestión. Pero también los que no estén dispuestos a votarlo también saben qué van a esperar de Vázquez. Vázquez es un hombre que da certeza a los uruguayos, da certeza al Uruguay de cuál va a ser el rumbo de su próxima gestión. Rosy, la irrupción de la calle Pou en esta campaña electoral, primero ganando contra todos los pronósticos y encuestas en la interna de su partido a Jorge Larrañaga. Allí de repente una primera sorpresa. Y luego, en la propia campaña, un crecimiento de la calle Pou, un posicionamiento y una pérdida de algún punto por parte del oficialismo, del Frente Amplio, en este caso de la fórmula Vázquez-Sendik. En el entorno, en el comando de campaña, en el equipo de asesores de trabajo, ¿marcó alguna preocupación en algún momento de esta campaña, esa irrupción de la calle Pou? Yo creo que son dos elementos diferentes, ¿verdad? Es indudable que la calle asumió la responsabilidad de una campaña como presidenciable que creo que hasta hace relativamente poco tiempo ni siquiera él se había propuesto para el 2014. Me parece, por comentarios de conocidos, de allegados, que él pensaba más adelante. Pero bueno, las circunstancias lo llevaron y la verdad es que el haber logrado en la interna del Partido Nacional prevalecer, lo ubicó como una personalidad de influencia en la escena política del país. Las dificultades y las dudas a nivel de determinado sector del Frente Amplio, de los votantes potenciales del Frente Amplio, no están vinculados a la irrupción de la calle y del Partido Nacional. De hecho, los porcentajes de voluntad de voto del Partido Nacional no cambia fundamentalmente de los que históricamente a esta altura de la campaña electoral han tenido en otras oportunidades. Yo creo que ahí aparecen dudas que son dudas propias del Frente y de muchos frente amplistas respecto a si el camino que se ha seguido hasta hoy es el camino que le da respuesta a todas las aspiraciones, a todos los sueños, a todas las expectativas de la ciudadanía, o si algunos esperaban que el camino pudiera o no tener algunas dificultades o resultar más fácil en cuanto a los logros. ¿Pero hubo un cambio de estrategia? No, que después no estuviera prevista. Claro, después del retiro aquel de unos días de Vázquez en La Paloma. Coincidió que aquel retiro, que eran alrededor del 28 de agosto, unos días que quedaba, un fin de semana largo que quedaba ahí, al terminar la tercera recorrida pueblo por pueblo en el interior del país, y se empezaba otra etapa, que era una etapa más centrada en Montevideo, con más utilización de los medios de difusión públicos, cosa que hasta ese momento habían sido escasas las intervenciones, y estaba definido eso previamente, como está definido, por ejemplo, que el mes de octubre es un mes donde desde el 1 de octubre, desde antes del 1 de octubre, desde el 1 de octubre al 23 de octubre, Vázquez va a estar participando en las capitales departamentales en actos finales de campaña. Quiere decir que eran etapas que ya estaban definidas y que coincidió con que se dio a conocer días antes una encuesta que, por cierto, nos preocupó a todos,
coincidió con que Vázquez se tomó ese fin de semana que ya estaba previsto y que cambió la etapa de la campaña porque el tiempo ya estaba estableciendo la necesidad del cambio. No me quedan muchos minutos y tengo algunos temas que quiero aprovechar a hablar con usted porque es un hombre que puede hablarlo con propiedad. Está en juego la mayoría parlamentaria. En eso prácticamente coinciden todos los encuestadores y evidentemente la oposición está esperando eso. ¿Qué diferencia puede haber en un gobierno del Frente Amplio con o sin mayoría parlamentaria? Usted que fue integrante de la Cámara de Representantes. Bueno, yo pienso que si para el Frente Amplio ha sido no sencillo llevar adelante un gobierno con mayoría parlamentaria, porque muchas veces los proyectos no se resuelven al ritmo que el gobierno pretende, bueno, ¿qué será? No para el Frente Amplio, ¿qué será en caso de que gane otro partido que va a necesitar del acuerdo con distintos sectores para poder construir el respaldo a sus propias iniciativas? Es decir, es cierto que no es lo mismo tener mayoría parlamentaria que te falte un voto o dos votos, pero yo pienso que esto el Frente seguramente lo manejará como se ha manejado históricamente en la vida del país. Pero el problema es que el país no quede empantanado en esa falta de mayorías y en esa necesidad de negociar cada uno de los temas con una negociación voto por voto, a ver qué te doy o qué me das para poder asegurar tal proyecto o tal otro proyecto. Y esto no es algo que me imagine yo, tal vez por viejo tengo la ventaja de haberlo vivido, ¿no? Recuerdo los partidos de cogobierno, los gobiernos de acuerdo con las distintas denominaciones y con los distintos contenidos, pero con un estancamiento que el país sufrió y que los uruguayos padecieron. Y ahora le quiero hacer también otra pregunta, pero en lo que fue su rol como integrante del Poder Ejecutivo y al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y lo quiero atar a qué influencia puede estar teniendo en esta campaña electoral y en un eventual futuro gobierno del Frente Amplio. Una son las medidas argentinas que, si bien tuvieron una gran repercusión previo a la campaña electoral, ahora en la campaña se habla poco, pero al parecer esas medidas siguen influyendo en la actividad portuaria. Y lo otro es el caso Pluna, que ese sí tiene una presencia notoria en la campaña electoral y donde usted, como ministro de Transporte y Obras Públicas de la época, firmó aquella asociación con Leadgate y después trajo aparejado, bueno, todo el desarrollo de lo que fue, en definitiva, el cierre de Pluna. ¿Qué incidencia pueden tener estos dos temas, estos dos focos, en la campaña electoral y en un eventual triunfo del Frente Amplio? Las relaciones con Argentina siempre son importantes. Si hay una cosa que no puede decidir ningún gobierno es mudarnos. Y como vecinos de Argentina y de Brasil, la realidad de Argentina y Brasil siempre repercute. Repercuten cuando las crisis que viven estos países se expresan en la región, y repercute también cuando las políticas no coinciden en lo económico o en lo comercial o de algún modo también en lo que son las estrategias portuarias, donde legítimamente Argentina está desarrollando una estrategia que muchas veces se enfrenta a los también legítimos objetivos que tiene el Uruguay. En cuanto a lo que el caso Pluna, es indudable que tiene repercusión. A mí me duele mucho, me da profunda tristeza haber perdido esa empresa que era importante para la estrategia de un país, centro de distribución regional. ¿Usted no estaba de acuerdo con el cierre? Bueno, yo hubiera preferido recorrer otros caminos, pero lo que quería comentarle a usted, usted dice, usted firmó la resolución de asociación, es cierto, pero nosotros recibimos a Pluna ya asociada y ya quebrada. Así la recibimos cuando Varig estaba en quiebra y Pluna era arrastrada por la quiebra de Varig. Y ahí nosotros estudiamos, discutimos, llamamos a algunos técnicos,
de distintos partidos y analizamos cuáles eran las consecuencias. Porque nosotros podíamos cerrar en ese momento Plune y echarle la culpa a los anteriores. Esto es un problema de los gobiernos anteriores que habían hecho la fusión con Bari. Sin embargo, nosotros llegamos a la conclusión de que aquel Uruguay, que no es este de ahora, porque en el 2005 había plan de emergencia en el Uruguay, 1 millón de pobres, dificultades económicas y financieras que ahora todos nos hemos olvidado. En aquel Uruguay, 600 trabajadores más desocupados, un conjunto de deudas que iban a quedar con responsabilidad, como pasa ahora del Estado uruguayo, la pérdida de un instrumento de comunicación en la región era un elemento negativo para un país que tenía que empezar a crecer. Y nosotros llegamos entonces a la conclusión de que había que hacer un esfuerzo para que Pluna continuara, y de ahí surgió la asociación. ¿Con quién? La asociación con la empresa óptima, con la empresa con cual fue posible asociarnos. Claro. Sí, de repente no fue, no fue la mejor. Y esa asociación tuvo las limitaciones que tuvo, pero fue la posible. Fue la que puso el dinero necesario para que el Estado uruguayo pudiera sacar esa manguera permanente que tenía desde la quiebra de Bari el Uruguay. Rossi, entonces, de en esa materia, por lo tanto, cada uno tiene que hacerse responsable de su cuota parte en el asunto. Y por cierto, yo me hago de mi parte, pero hoy todos tienen las soluciones, pero da la impresión de que en el Uruguay de hoy nadie habla del pasado. Hay otros temas que también hoy están actuando en la campaña mucho. Por ejemplo, se habla todo de los problemas de infraestructura, pero repase usted lo que ha crecido el Uruguay en infraestructura. Falta muchísimo. Y hay 1000 defectos que se pueden señalar, pero hemos avanzado, hemos crecido, hemos hecho muchas cosas. Nadie se hace responsable de por qué antes no se avanzaba y por qué antes no se hacían. Y ahora sí. Rossi, no tengo más tiempo y seguramente de todos estos temas dará para de repente otro encuentro. ¿Le parece bien? Usted metió el dedo. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer? Costumbres uruguayas y somos Uruguay, como siempre, para que nuestros invitados se lleven un presente, una carpeta en cuero. Pero muy lindo. Así que, Víctor, ha sido un placer haber podido conversar. De repente, por algunos temas, otros nos faltaron y no va a faltar oportunidad para volver a conversar. Al contrario, mucho gusto y a las órdenes. Muchas gracias. Mucho gusto. A ustedes les pido unos segundos nada más porque vamos a venir con el tramo final de Somos Uruguay Televisión y vamos a estar hablando con quien el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, propuso como futura ministra de Economía y Finanzas si gana las próximas elecciones nacionales. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio. Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Tramo final de Somos Uruguay Televisión y con muchísimo gusto
vamos a recibir en este tramo final a Azucena Arbeleche. Es licenciada en Economía, egresada de la Universidad de la República y magíster de Macroeconomía Aplicada en la Universidad Católica de Chile. Ingresó al Ministerio de Economía cuando tenía 30 años para desempeñarse en la asesoría macroeconómica, pero poco tiempo después comenzó a trabajar justamente con la deuda uruguaya y donde finalizó su gestión en el Ministerio de Economía dirigiendo la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía. Azucena Arbeleche, muchas gracias por aceptar la invitación y poder conversar de este nuevo tramo que ha tomado y ha decidido en su carrera profesional, en este caso ya vinculada a la política. No, bueno, muchas gracias a usted, Sergio, por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, Luis Lacalle Pou sorprendió evidentemente a todo el espectro político cuando anunció quién sería su eventual ministro de Economía y Finanzas en caso de ganar las elecciones. ¿Qué le pasó a usted cuando tomó contacto con este tema? Creo que también diría que Luis Lacalle Pou sorprendió a Azucena Arbeleche con su planteo inicial. Cuando Luis me hace la propuesta inmediatamente después de las internas del Partido Nacional, si bien conocí a Luis hace muchos años, pero no era una de las alternativas que manejaba. Realmente yo estaba muy focalizada en mi trabajo y no me visualizaba trabajando desde otro lugar o dando un vuelco así en mi vida profesional. Sí sentía hace bastante tiempo que era un ciclo cumplido dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Usted decía recién que luego de estudiar en Chile, en el 2001 ingresé en el ministerio y sí fueron muchos años, muchos ministros, trabajé con 7 ministros, 2 crisis, una de ellas muy aguda para el caso uruguayo. Y de alguna manera, en 2011, cuando Fernando Lorenzo me otorga la oportunidad de tener el máximo cargo técnico que se pueda aspirar, no siendo un cargo político, ¿no? Después de ahí ya tenemos cargos políticos, se me planteó el desafío de tener la dirección de la unidad de gestión de deuda. Nos planteamos una cantidad de desafíos muy interesantes que se fueron cumpliendo y bueno, uno llega a un momento que siente que hay un ciclo cumplido, una etapa que se cierra. Mucha gente le llama la atención que una profesional involucrada en un Ministerio de Economía, un ministerio que es, si bien muchos hablan de que es técnico, es muy político porque va de la mano con el futuro del país y con el camino que marca, en este caso, el partido que está en el gobierno. Estuvo 2 periodos con el Frente Amplio y estuvo también con el Partido Colorado. ¿Eso no la lleva a estar comprometida de repente con los logros que obtuvieron esos gobiernos y ahora estar ofreciendo de repente otra cosa? Mi compromiso creo que ha sido desde siempre con el país. Mi compromiso es con el Uruguay por encima de cualquier partido político. Se me dio la oportunidad de trabajar inclusive con el Partido Nacional en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes de ir a hacer mi máster en Chile y como usted mencionaba, trabajé con el Partido Colorado y trabajé durante las administraciones del Frente Amplio. El compromiso, repito, más allá de quién era el partido que estaba en el gobierno, el compromiso era, y ni siquiera con el gobierno, era con todos los uruguayos, con el país. Ahí creo que hay una vocación de servidora pública, una vocación de servir a la sociedad en primer lugar, antes de servidora pública. Luego cuando uno empieza a estudiar economía, uno ve que desde la economía se puede tener mucho impacto en la sociedad y uno encuentra su lugarcito en el mundo para poder aportar algo. Por eso no creo que haya un conflicto de intereses. Algo que confirma esto que está diciendo es que por allí Danilo Astori dijo que no sabía que usted era simpatizante o militante del Partido Nacional, lo que de repente habla bien de las dos partes, ¿no? Yo creo que habla bien de las dos partes, exactamente. Cuando me han preguntado, creo que es algo bueno que quienes ingresan a cualquier ministerio, que por otra parte, usted mencionaba que el Ministerio de Economía era un ministerio político. Yo creo que todos los ministerios son políticos y que todos los ministros son políticos. No se le pregunta a la persona a qué partido, de qué partido simpatiza. Creo que eso es algo positivo y creo que también es positivo que Azucena Arbeleche haya trabajado
para la unidad de gestión de deuda, para el Uruguay, más allá de la simpatía con el partido que sea. En este caso, la simpatía con el Partido Nacional de siempre. Un punto ahí, Sergio, creo que de todas maneras, uno en los ámbitos laborales, en particular cuando uno se siente muy cómodo, como fue mi caso desde el inicio en el Ministerio de Economía y Finanzas, hay muchos momentos en que uno comparte de su vida personal. O sea que claramente mis compañeros en el Ministerio sabían que yo era del Partido Nacional. Claro. ¿Se siente como perfil para debates? Tanto que se está hablando ahora de los debates, de los candidatos a vicepresidente, también se habla allí de los debates de equipos, de que uno quiere, de que el otro no quiere. ¿Usted se siente con un perfil para debatir? A mí me encanta debatir. Creo que quizá la pregunta más importante es si me siento con el perfil para el cargo, que creo que sin duda que sí, si no hubiera tomado esa decisión. Y con respecto a los debates, me parece que es algo muy positivo sentarse a discutir, a plantear las distintas opiniones de los distintos programas de gobierno, pero creo que ahí lo importante es no encasillar la discusión a un diálogo parcial, focalizado solamente en la política económica, solamente en la educación, solamente en la infraestructura. Yo creo que ahí, por eso el Partido Nacional insiste que el diálogo, el debate que todo uruguayo merece para votar a conciencia realmente cuál es el país que quiere, ahí el debate entendemos que es a nivel de presidenciables o de vicepresidenciables, como ha sido la propuesta en los últimos días. Mucho se ha hablado desde la oposición del déficit fiscal que va a dejar el actual gobierno. Y por allí, en estos últimos días y en el marco de la campaña, el actual vicepresidente de la República, Danilo Astori, lanzó algunos conceptos que me gustaría que usted me los comentara. Habló de déficit fiscal de izquierda, déficit fiscal de derecha, macroeconomía de izquierda, macroeconomía de derecha. ¿Usted qué piensa respecto a eso? Creo que si el contador Astori se refería a que no hay que mirar un número de forma cruda, un 3% del producto de déficit fiscal a secas, estoy totalmente de acuerdo, que todos los indicadores de por sí no hablan solos, hay que ver qué es lo que hay detrás. O sea, si la referencia es, veamos cuánto de ese nivel de déficit corresponde a ingresos y cuánto corresponde o a qué tipo de política de gasto corresponde, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la inquietud mía es cuando uno tiene un déficit fiscal de 3.3% del producto, en donde buena parte de ese déficit corresponde a ineficiencias del Estado, a gastos superfluos, a contrataciones innecesarias, a empresas públicas que no tienen la gestión más adecuada, caso último la pérdida que tuvo la empresa ANCAP por un tema cambiario. Bueno, un déficit de esa naturaleza, ¿es un déficit de derecha o de izquierda? Esa es la pregunta que uno se haría. Escuchamos al economista Juan Dura, que integra el equipo económico de la fórmula del Partido Nacional, hablar de que en el 2004 estábamos bien. Usted de repente puede hablar con propiedad de ese tema porque usted ya estaba integrada al Ministerio de Economía por aquellos años. ¿Comparte lo que dijo Juan Dura a Infobae? Creo que dije al inicio que en estos 7 años que pasé en el Ministerio de Economía y Finanzas, atravesamos 2 crisis, una muy leve, que ni siquiera Uruguay entró en recesión, que fue producto de la crisis internacional en el 2008, y la crisis del 2002-2003, que fue una crisis económica, financiera, pero básicamente una crisis social, porque el daño social que se genera en esas circunstancias, lo económico se repone rápidamente, o mucho más rápido de los daños que se causa en la malla social, en todo el entramado social en la economía. Obviamente había niveles de pobreza que eran muy altos, pérdidas en los salarios reales que costó mucho tiempo recuperarlos, una distribución del ingreso que no era positiva, o sea que claramente que la situación, en particular la situación social de ese momento, era una situación muy mala. El actual ministro de Economía, Mario Vergara, participó en una actividad de Somos Uruguay en el departamento de Florida. Allí hizo una exposición junto con el intendente local, Carlos Enciso, que es un dirigente importante justamente del sector de la calle Pou.
Allí el ministro de Economía hizo un repaso, ¿no? Un balance de los 10 años del Frente Amplio en el gobierno. Habló, por ejemplo, dijo que los contextos nunca son absolutamente favorables o desfavorables. Y también habló de las relaciones laborales. Le invito a usted y a los televidentes a que podamos escuchar y ver al ministro Vergara que daba sus conceptos en el departamento de Florida. Nunca los contextos son únicamente favorables o únicamente desfavorables. A veces se habla un poco como una caricatura de que en esta última década todo parece haber sido color de rosas en el mundo y por lo tanto no había más que subirse a una ola que nos llevaba hacia el crecimiento y eventualmente a la prosperidad. Sin embargo, en esta última década no solo vivimos la crisis regional que nos afectó en el año 2002, sino vivimos la crisis financiera global más grande de los últimos 70 años en el mundo. Vivimos la incertidumbre, la inestabilidad y las dificultades de Europa en 2011-2012 y que todavía tiene sus coletazos, ¿sí? Vivimos toda una serie de elementos que nos han desafiado a que con políticas poder navegar, ¿verdad?, en ese mundo turbulento también e incierto. El cambio radical en las relaciones laborales es un tema de discusión y debate todos los días. La legislación laboral implicó un cambio sustancial en las reglas de juego y en la institucionalidad. Nos podrán decir que la ley de consejo de salario del año 43. Sí, claro, pero todos sabemos que del año 90, 91 en adelante los consejos de salarios no funcionaban, ¿verdad? Que no había un impulso a la negociación colectiva y que además toda la legislación y la normativa y la estructura de relaciones laborales se fortaleció con leyes que cada ley que se discutía parecía que iba a ser el fin del mundo. Ah, no, si volvemos a la negociación colectiva no va a haber inversiones, el Uruguay va a caer. Si el fuero sindical, lo mismo. Si la ley de tercerizaciones, lo mismo. Si la ley de responsabilidad penal empresarial, lo mismo. O sea, nada de eso pasó. El esquema de relaciones laborales cambió sustancialmente, pero es, entre otras cosas, el que permitió que el crecimiento tuviera un derrame social importante. Bueno, y ahora queremos escuchar a una eventual ministra de Economía si gana el Partido Nacional las elecciones. ¿Qué opina de lo que dijo Vergara? Dijo mucha cosa Vergara. En primer lugar, hemos tenido sin duda un contexto favorable en los últimos 10 años. Hemos tenido tasas de interés internacionales a niveles muy bajos, producto de las políticas monetarias en los países avanzados, precios de los commodities con una trayectoria ascendente como nunca habíamos tenido. La economía y la región en general ha estado con buenas tasas de crecimiento. Ahora, sin duda que eso depende de cada país de cómo se lo aprovecha, y en el caso uruguayo se ha aprovechado buena parte de ese contexto favorable y tenemos indicadores, en particular creo yo que el empleo, que por otra parte lo retoma Vergara al final de su comentario, es una de las áreas donde se ha observado un mayor progreso. De todas maneras, nosotros entendemos que, en particular, mi visión es que no se ha aprovechado ese contexto favorable, que seguro no se va a repetir en los próximos años. Se ha desaprovechado una muy buena oportunidad que ha tenido Uruguay para tener una mejor distribución de oportunidades entre los uruguayos. Aquí hemos tenido una mejora en la distribución del ingreso, aunque también hay que ser cuidadosos, me gusta decir eso, cómo medimos el ingreso. Si le damos un enfoque multidimensional donde no solamente entra la retribución, la remuneración en ese enfoque, sino, por ejemplo, la satisfacción de las necesidades básicas, ahí los indicadores no son tan positivos. Pero de todas maneras se ha avanzado en el área de distribución de ingresos, no así en el área de distribución de oportunidades. Se perdió un tiempo muy rico, un tiempo de vacas gordas, como diríamos, y no estamos preparados de la mejor forma que nos podíamos haber preparado para lo que sigue. En particular, creo que ahí el énfasis para conseguir una mejor distribución de oportunidades está dada por una política social como la educación, que entendemos es la base de todas las políticas sociales. Educación ha sido una de las
prioridades del Frente Amplio en la teoría, pero no hemos visto resultados. Ha pasado 2 gobiernos, en particular el énfasis ha sido en el último gobierno, y sin embargo seguimos con indicadores muy malos en niveles absolutos y en niveles comparativos. Arbeleche, con este panorama, usted lo ha dicho ya muchas veces, que no va a haber ajuste fiscal en un gobierno del Partido Nacional, pero mucha gente se puede preguntar cómo se hace para justamente mejorar los rubros que de repente el Frente Amplio no lo pudo hacer, en el caso de la educación, también por allí escuché asentamiento cero, la policía. Eso es igual a más recursos y sacando algunos impuestos, porque el Partido Nacional ha anunciado que va a sacar, por ejemplo, el IAS. ¿Cómo se hace para sostener ese planteo electoral y no hacer un ajuste fiscal? Aquí siempre la respuesta que doy la divido en 2 partes. Primero, que para tener una política fiscal que sea sostenible, lo que se necesita es mejorar el resultado del déficit fiscal de forma gradual. No estamos pensando en una mejora que se puede lograr en 1 o en 2 años, sino aprovechar todo el periodo de gobierno, de manera que a fines del 2020 tengamos un resultado en 1,5% del producto mejor. La manera de lograr eso no es con ningún recorte ni ningún ajuste, que es la palabra que tanto gusta, sino que es permitiendo que el gasto continúe creciendo, pero no a la velocidad que venía creciendo en los últimos años. El gasto en términos reales ha estado creciendo por encima de lo que crece la economía, y ahí es donde encontramos un problema, porque entonces lo que es todo el gasto en términos del producto, esa división, es cada vez más alta y termina en un déficit cada vez mayor. La propuesta es que el gasto continúe aumentando, pero que el crecimiento en términos reales sea de 2,5%, de manera que mantengamos constante el nivel de deuda sobre producto. Ahora, con esto no le contesté nada, Sergio, lo que se refiere a las propuestas. Usted mencionó algunas de las, la eliminación del IAS es alguna de las propuestas, pero tenemos mucho más que eso, en particular poniendo foco en la clase vulnerable, la más vulnerable, pero también aquella franja de población que tiene sus ingresos apenas por encima del mínimo no imponible, pero que le es muy difícil poder pagar sus cuentas, poder pagar el agua, poder pagar la luz, todos sus impuestos y llegar a fin de mes. Ahí tenemos un plan concreto que es Estamos Contigo, que se focaliza en particular esa franja, y después a quienes no están en esa primera franja por encima del mínimo no imponible, pero que también les es muy difícil a ese uruguayo llegar a fin de mes. Y ahí la propuesta que por otra parte de siempre ha estado en la agenda del Partido Nacional, no es algo que hayamos incorporado sobre la marcha, es aumentar las deducciones al IRPF, de manera que estemos grabando realmente la renta neta de la persona y no el sueldo. Hay que tener en cuenta si esa persona está mandando un hijo a estudiar, está gastando en salud. ¿Cómo financiar todo esto es la pregunta? Esa es la pregunta, digo, porque a uno le surge la duda, ¿no? ¿Cómo no aumentar el gasto? Ahí nosotros hablamos de que el pilar de la administración de un gobierno del Partido Nacional va a estar en una mejor eficiencia de los recursos. Aquí es importante que cada peso que pague un contribuyente uruguayo sepamos exactamente cómo se está gastando y que se gaste de la manera más eficiente, que no perdamos los pesos por la mitad de este proceso. Hemos identificado partidas, por falta de tiempo, a manera de titular, tenemos, si bien el presupuesto nacional, la mayor parte, el 60-70% es gasto muy rígido, que no podemos actuar sobre esos rubros, sí tenemos partidas de lo que es servicios no personales, compras de bienes y suministros, en donde sí se puede hacer un interesante ahorro, asignando mejor los recursos, y por otra parte tenemos las categorías de funcionarios de vínculos públicos y de vínculos no públicos, en donde hemos observado que desde el 2005 a la fecha el incremento ha sido explosivo. Se puede reponer parcialmente la baja tanto de funcionarios públicos como no públicos y tener ahorros muy interesantes, y por muy interesantes me refiero que cubren las propuestas del Partido Nacional. No tengo más tiempo, pero tengo que hacerle 3 preguntas, así que le pido que me conteste lo más rápido que pueda. Consejo de salarios, ¿van a seguir con la misma característica que tienen actualmente o va a haber algún cambio?
Me dijo que tenía poco tiempo, le contesté sí, pensé que esa era la respuesta. Consejos de salarios van a continuar. La negociación tripartita ha mostrado, como decía el economista Vergara, sus frutos, van a continuar, y ahí es importante que los actores sociales se pongan de acuerdo y empiecen a consensuar mecanismos, por ejemplo, para medir la productividad. Tema dólar, un dato de coyuntura y de repente fuera de la campaña. Ha llegado a los niveles de 2005. ¿Cómo vislumbra el dólar para el 2015, por ejemplo? Esa es una pregunta muy difícil, aunque me diera todo el día no la puedo contestar. Lo que esperamos es que, fruto de la política monetaria de Estados Unidos que se empieza a desarmar, que continúe la fortaleza del dólar. Y la última, si gana el Partido Nacional, si Lacalle Pou es el futuro presidente de los uruguayos, usted tiene trabajo, va a ser la ministra de Economía y Finanzas. En caso de que gane otro partido, ¿a qué se va a dedicar Azucena Ruileche? Por unos cuantos días a mi casa y a pensar. Bueno, le vamos a hacer este obsequio como lo hace Somos Uruguay y Costumbres Uruguayas a nuestros invitados, una carpeta en cuero, una familia que trabaja con mucho cariño y bueno, tiene estos productos que son de primer nivel. Muchísimas gracias. Arbereche, muchas gracias por haber aceptado la invitación y que tenga suerte, como le decimos a todos quienes vienen aquí a conversar con nosotros. La suerte de los uruguayos, para todos los uruguayos. Bueno, muchas que pase gracias, muy Sergio. bien. Muchas gracias. A todos ustedes los invito al próximo sábado a las 20 horas a través de la pantalla de BTV a una nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel para su plan Pymes con Vera LTE.